a la clase, voy a mirar quién llegó para poderle tomar asistencia, ¿ok? Sale, Lemo, Restrepo, vamos. Carolina, listo, perfecto. Muy bien. Entonces, ok. En este momento, ¿todos ven la diapositiva? ¿Están viendo la diapositiva? Sí, profe. Perfecto, gracias, Kelly. Entonces, vamos a iniciar desde esta diapositiva. Yo creo que al final de la clase pasada, así como en la clase anterior les dije, vamos a iniciar de esta, yo quiero que ustedes analicen, porque yo recuerdo que en la clase pasada les dije, bueno, desde química ustedes saben que nosotros nos definen las soluciones que ustedes van a analizar como soluto y solvente, ¿ok? Eso lo tienen claro ya de química. Entonces yo quiero que ustedes, inicien ustedes hoy y me digan, bueno, ¿cuál es la verdadera o correcta forma en que yo puedo definir un mensurando? ¿Qué debe tener ese mensurando? Para que no haya ambigüedad, para que mi cliente tenga claro qué fue lo que yo hice. ¿Cómo lo podríamos definir? Dependiendo de lo que terminamos. Yo les dije, analicen eso, analicen eso. ¿Qué podrían decirme ustedes? Cuéntenme. ¿Qué podríamos analizar de ese mensurando? ¿Nada? ¿Cómo definen ustedes correctamente un mensurando? Para que el cliente no los esté llamando y le diga, oye, ¿en qué matriz? ¿Cuáles unidades? ¿Cómo fue? ¿Qué método? ¿Sí me entienden? Así. ¿Cómo lo definen ustedes? ¿Cómo definimos cuál es el mensurando? ¿Cómo nosotros damos claridad en ese mensurando que nosotros vamos a reportar? ¿Nada? Chicos, ninguno. Arriesguense. Acuérdense que acá no hay notas. Acá el riesgo significa aprendizaje, conocimiento, compartir. Cuéntenme ustedes. Profe, puede ser determinando la concentración de la sustancia. Por ejemplo, si es suero. Bueno, entonces ya dijiste algo, ¿cierto? Ya dijiste algo, Kelly, súper bien. Entonces, primero determinando la concentración, no porque la concentración es mi mensurando, ¿cierto? Es mi mensurando, pero ¿qué características debe tener ese mensurando para que la persona que lo recibe no tenga dudas de cómo lo hice y en qué fue? ¿Qué características, qué puntos debe tener ese mensurando? Las unidades. Muy bien, la primera, muy bien, Kelly, unidades. Profe, se debe tener en cuenta cuál es la matriz. Muy bien, la matriz. Vamos dos. Vamos dos. ¿Qué más? No más. Vamos a mirar qué me está escribiendo Manuela. El método. También, claro que sí. Pero acuérdate que nosotros tenemos un método. El método se enuncia, pero mi mensurando cómo están. Entonces, ya sabemos qué unidades. Ya sabemos que la matriz la tenemos que declarar. Ya tenemos dos cosas. ¿Qué más tenemos que declarar? Nos falta como mínimo una para poderla declarar correctamente y que no haya como duda de que ese mensurando es correcto, de que yo tengo claro, debo tener claro cómo es. ¿Qué me hace falta? Profe, ¿será que el sesgo? Pero no todo fabricante declara el sesgo. No, todavía no, aunque sí. El sesgo, pero no sería el sesgo del fabricante Kelly, sino el sesgo mío, ¿cierto? Mi sesgo. Sí. Ah, bueno. Exacto. Entonces, digamos que ya dijiste otro, pero nos falta uno más importante. La incertidumbre, listo, está muy bien. El sesgo es una componente de la incertidumbre. Entonces, la incertidumbre, después de que la sepamos calcular, digamos que sí.
Entonces ya vamos con la cuarta, pero nos falta una que es la más importante. Las unidades ya las dijimos. Entonces, matriz, unidades, el sesgo, incertidumbre, que recuerden ustedes que el sesgo es una componente de la incertidumbre, entonces vamos a tomarlo como una sola, ¿cierto? Cuando sepamos calcular la incertidumbre, si después nos damos cuenta que no vamos a calcular la incertidumbre, entonces el sesgo, la variabilidad, la desviación estándar, lo que le digamos, ¿cierto? Pero nos hace falta una muy importante. La trazabilidad es algo que le da solidez, pero no hace parte de ese mensurando que yo reporto. La trazabilidad la debo tener. Debo tener la trazabilidad para que me dé solidez metrológica, pero la trazabilidad no hace parte de ese mensurando que yo reporto. Es decir, ese valor que yo reporto, ¿qué debe tener? Le falta algo muy... Rango medida hace parte, lo vamos a aprender hoy también. Y le llamo intervalo de medición. Dime. Pues lo que vayamos a medir, ¿no? Como dijo la compañera, por ejemplo, glucosa, ¿no? Y cuando tú dices glucosa, listo, dijiste glucosa, listo. Concentración de glucosa. ¿Y qué es lo que reportas? Listo, ¿reportas qué? Tipo de muestra, sí, claro. Ahí va la matriz, ¿cierto? Cantidad de sustancia, sí. Pero ¿qué es lo que reportan? ¿Ustedes reportan tipo de muestra? ¿Es lo más importante? ¿O qué reportan? Les hace falta lo más importante y lo más sencillo, la magnitud, el valor, lo más sencillo, ¿ok? Listo, muy bien. Entonces, eso quiere decir que dijeron todas las características, pero yo creo que una de las más importantes, que es el valor, que es lo que ustedes determinan, les hacía falta. Muy bien, entonces ya sabemos, valor, unidades, la matriz, ¿cierto? Y dentro del valor va la cantidad de sustancia, ¿cierto? Vamos a poner aquí a Juliet, que acaba de llegar. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que queda claro cómo se define el mensurando. En este momento ha quedado claro cómo definen ustedes el mensurando. No les puede faltar el valor, las unidades, la matriz, ¿cierto? Y lo que ustedes están midiendo, claro está. Entonces, yo digo glucosa con un valor de tanto, con unidades de tanto y en una matriz de tal. ¿Estamos claros? Sí, profe. Muy bien. Entonces, esto es lo que yo quería que ustedes pensaran, porque resulta que ustedes van a tener momentos en los que no van a tener matrices normales. Miren este pequeño cuadrito. Van a tener matrices que no son normales, ¿ok? Entonces, lo que ustedes van a definir es por qué no son normales, ¿ok? Y eso lo tienen que dar con la información del mensurando que ustedes reportan. Muy bien. Entonces, vamos a ir a la segunda. Y yo quiero que ustedes empecemos con esa matriz, porque resulta que esa matriz tiene unos efectos sobre la incertidumbre que ustedes van a aprender a estimar. Entonces, en esta diapositiva yo coloqué los impactos o las influencias que tiene esa matriz en la evaluación de la calidad del desempeño, que es la incertidumbre, ¿ok? Que es la incertidumbre. Entonces, miren lo que hace acá. Dice, los efectos de la matriz causados por interacción del material procesado y el procedimiento de medición pueden sugerir que se generan resultados erróneos cuando de hecho los resultados son aceptables. ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo tener un valor que para mí sea aceptable, pero no necesariamente ser el correcto. Yo puedo tener un valor que a mi punto de vista es aceptable, pero que ese valor puede tener errores. ¿Y eso qué se puede ver? Hombre, que la matriz tuvo un error en la colección, es decir, en la recogida, que fue mal almacenada, que fue mal transportada, y mi valor me puede dar aceptable, pero ese valor no necesariamente puede ser correcto. Puede ser un resultado erróneo, aunque el valor que me está dando esté dentro de los valores que yo considero aceptables. Pero, ojo, por el contrario, puedo tener resultados de control, ojo, de control aceptables, que pueden dar una falsa sensación de confianza de que los resultados de los procedimientos están siendo bien realizados. Entonces puedo tener las dos cuestiones, puedo tener efectos de la matriz y puedo tener efectos de la matriz, pero del control, ¿ok? Puede ser que el control
no sea el correcto. Puede ser que el control se haya dañado, puede ser que el control se haya perdido, puede ser que el control se haya manejado mal. Y entonces en ese caso, yo puedo tener valores que para mí sean aceptables, pero que son erróneos. Entonces, Profe, dime. profe, aquí tiene que ver pues que se contaminó de pronto la muestra y también en el proceso de las diluciones. No solamente eso, pueden haber una cantidad de efectos impresionantes, sí, tiene razón, pero también pueden haber efectos de transporte, efectos de mala toma de muestra, efectos de contaminación, pueden haber una cantidad de cosas que tienen que ver con la matriz, ¿m? Tienen que ver con la matriz y con su interacción con el proceso en total, que pueden a mí darme valores aceptables, pero pueden ser erróneos, porque puede ser que la muestra se memorizó y resulta que como es tan difícil de adquirir esa muestra, digo, la vamos a medir, ¿cierto? No es correcto. Así la muestra sea difícil porque es del presidente ese Trump, que es lo peor de este mundo, pero pues de Trump, y es difícil de conseguir, entonces toca volverla a conseguir, ¿cierto? Porque me pueden dar valores, pero son erróneos. Y yo voy a saber, por mi ética profesional, voy a saber que están mal. Esperen que pase la moto, chicos. Ok, entonces yo voy a saber por mi ética profesional, por mi labor, por mi profesionalidad que están mal, pero me pueden dar valores aceptables. Entonces yo por ética profesional sé que la matriz me afectó el resultado y por lo tanto, a pesar de que es un valor aceptable, no lo puedo reportar. Y entonces a eso le vamos a llamar el enfoque de riesgo y vamos a saber que hay unas reglas de decisión que la vamos a aprender entre esta clase y la clase entrante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esas reglas de decisión, ustedes se van a dar cuenta que son las que me ayudan a hacer un enfoque del riesgo. El riesgo no lo vamos a aprender a hacer acá. Ustedes lo aprenden a hacer en aseguramiento de la calidad, en gestión de la calidad. ¿Ok? Pero yo les voy a empezar a enseñar una partecita de ese enfoque de riesgo que se llaman las reglas de decisión y que nos las dan las normas. Entonces yo quiero que ustedes sepan que cuando yo tengo un valor, tengo que ser totalmente correcto. Y lo vamos a ver durante esta clase. Sea lo que sea, con lo que me dijiste y con lo que ustedes me dijeron, yo tengo que saber para que ese valor sea correcto, que tengo que tener una solidez metrológica. Y entonces yo cuando tengo una solidez metrológica, cuando mi medición es fiable, no confiable, sino fiable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Una cosa es que yo diga que mi medición es confiable porque subjetivamente sé que esa medición es buena, sino tengo que decir que esa medición es fiable y para mí fiabilidad es cuantitativa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ese valor para mí es correcto, que ese valor con toda la ética profesional y con toda mi capacidad y mi competencia profesional yo puedo decir que es correcto. Entonces, cuando esa medición tiene una solidez metrológica es porque yo sé que la validación y verificación del método es correcta, sé que el método está calibrado y está confirmado, sé que puedo tener una trazabilidad sólida y que voy a aprender a hacer una incertidumbre que es sólida también y que por lo tanto todo lo que caracteriza esa medición tiene aseguramiento de la calidad y control de la calidad. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy hablando de la trazabilidad y la incertidumbre, estoy hablando de buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas de medición, buenas prácticas de toma, buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de transporte durante todo el ensayo. Entonces, que mi medición sea fiable depende no solamente de mi solidez, sino de una cantidad de efectos que vienen a tener efecto principalmente en la incertidumbre. Porque yo puedo tener una trazabilidad sólida, pero debo tener una incertidumbre, que la incertidumbre me va a estimar todos los efectos, todas las influencias, y la incertidumbre me va a dar un criterio de conformidad, un criterio de especificaciones. ¿Listo? Entonces yo quiero que para la solidez metrológica, entonces tenemos muchas cosas, pero tenemos la validación, la verificación, la calibración, confirmación, que ustedes ya lo manejan, la trazabilidad, que ya lo manejan, pero la incertidumbre lo vamos a aprender. Y todas estas características, todas ellas nos dan una medición fiable, cuantitativa, fiable, y que ellos nos van a ayudar a hacer un aseguramiento de la calidad y un control de la calidad
que es lo que ustedes van a aprender en aseguramiento y gestión, ¿ok? Entonces, en este momento ustedes ya manejan este pedacito y vamos a aprender a hacer este, que tiene una cantidad de influencias grandes, que lo vamos a aprender a tratar de controlar y que ellos nos van a llevar a hacer un aseguramiento de la calidad, un control de la calidad, que es un proceso más general, que ahí tiene que ver no solamente yo, no tiene que ver, en todos los procesos no solamente tengo que ver yo, pero yo soy un protagonista muy importante, yo como analista soy muy importante en todos los procesos, pero allá aquí en este aseguramiento de la calidad y ese control de la calidad, ya viene a ser parte importante el presupuesto, la dirección de la institución, la parte administrativa y una cantidad de cosas, ¿ok? Muy bien. Entonces, yo quiero recordarles a los que vieron Metrología 1 conmigo y a los que no, cómo se define la incertidumbre. Y yo recuerdo que cuando iniciamos la clase pasada, la clase que pudimos tener, que no perdimos por culpa de la mala comunicación, yo recuerdo que yo les coloqué unos muñequitos, unas figuras, y les dije, ¿cómo definimos la incertidumbre? ¿Cómo la definen? Miren las figuras y díganme semánticamente, semiológicamente, cómo se define la palabra incertidumbre. La incertidumbre es una palabra muy utilizada. Y algunas personas me dijeron, profe, es como una duda, es como un intervalo de dudas, un intervalo. Y alguna persona me dijo, es donde yo, como un intervalo de valores donde puedo encontrar el valor verdadero, ¿cierto? La definición, cuando yo se las enseñé a los que vieron Metrología 1 conmigo y a los que no vieron Metrología 1 conmigo, espero que se los haya enseñado según el vocabulario internacional de metrología, se define como un parámetro no negativo. Entonces ustedes me van a decir, profe, pero cuando yo cojo la desviación estándar, que es una componente de la incertidumbre, yo cojo y digo más o menos, como que no es negativo. Yo les puedo decir, no es negativo, porque ella define un rango. El hecho de que yo diga más o menos no significa que es negativo, sino que me está definiendo un rango en el cual ese valor puede ser verdadero, pero no necesariamente es negativo, ni tampoco es positivo. Me define un rango de un valor que yo debo sumar y un valor que debo restar a este valor, a mí mensurando para que me dé ese rango, pero no necesariamente es negativo. Ese parámetro no negativo caracteriza la variabilidad, la dispersión, la cantidad de valores que yo puedo atribuir a ese mensurando que yo voy a reportar. ¿Y cómo lo reporto? A partir de la información que uso. Es decir, de todas las posibilidades o recursos disponibles que yo tenga para calcularlo, ¿ok? Para determinarlo, para estimarlo. No sé si en este momento me entendieron, pero yo lo que quiero decir es que la definición, es decir, la correcta definición que no deja ambigüedad para la definición de la incertidumbre, dice que es un parámetro no negativo que caracteriza la variabilidad de los valores que yo puedo atribuir a ese mensurando a partir de la información que uso. Esa es la verdadera definición. ¿La entienden, chicos? ¿Ustedes entienden lo que van a aprender a hacer? ¿Entienden que la incertidumbre, que lo que ustedes hacen hasta este momento es una simple componente de la incertidumbre? Se van a dar cuenta que es una componente muy pequeña de la incertidumbre. Ustedes me ponían a decir, profe, entonces, ¿toda la vida hemos reportado los valores de forma errónea? No. De forma errónea no, simplemente lo reportamos con lo mínimo o con lo mínimo que mi capacidad sea capaz de dar, ¿ok? Con lo mínimo que mi competencia profesional sea capaz de reportar. Ustedes van a encontrar profesores que van a decir, eso, la incertidumbre es lo mismo, ¿cierto? Le cuento que un profesor que diga eso significa que difícilmente sabe cuantificar la incertidumbre. Difícilmente tiene de forma sólida la forma en que se cuantifica la incertidumbre y la importancia de la incertidumbre, ¿ok? Entonces yo quiero que ustedes me digan si entienden esta definición. Yo a mis estudiantes de Metrología 1 se las enseñaba exactamente así. ¿Lo entienden, chicos? Profe, ¿y cómo se determina o cómo se obtiene el resultado de esa incertidumbre? Para saber que el parámetro no es negativo. Perfecto. Colócale cuidado a lo que te voy a enseñar, lo que te voy a decir en este momento. En este momento, decirte cómo se hace sería adelantarme dos clases que siguen, ¿cierto? Porque no te lo puedo decir en un resumen. Te lo tengo que enseñar con una metodología que te permita coger cada fuente de la incertidumbre y valorarla, ¿ok? Cada componente de la incertidumbre y valorarla. Pero lo que sí sé es que la importancia es tan grande que te va a permitir estar segura.
de que ese valor es confiable, de que ese valor no representa un riesgo, y pues se lo voy a enseñar, un riesgo compartido. Porque resulta que cuando tú no calculas bien esa incertidumbre y tú das un valor simplemente de desviación estándar, y resulta que esa desviación estándar no cubre toda la información que tú necesitas reportar, tú estás reportando un valor que tiene un riesgo. Y yo llamo compartido porque lo estás compartiendo. Cuando tú lo dices que ese valor es correcto, tú se lo pasas al médico. El médico empieza a compartir ese riesgo. Ese riesgo es compartido con tu cliente y tu cliente lo va a compartir con sus pacientes. Es posible que esa desviación estándar no te permita cuantificar todo lo que debes cuantificar de ese mensurando. Y ese riesgo lo compartiste con tu cliente al momento en que tú le vendiste ese resultado y le pasaste ese resultado con confiabilidad, una confiabilidad que no fue bien cuantificada. Ya vamos a aprender a hacerlo y te vas a dar cuenta de la importancia tan grande de ese riesgo, de aprender, por lo menos con las reglas de decisión que nos dan las normas, a cuantificar ese riesgo. No lo vamos a aprender a hacer, porque eso lo aprenden ustedes en aseguramiento de la calidad, pero sí van por lo menos a aprender a utilizar las reglas de decisión, ¿ok? Y decirte cómo lo haces, no lo voy a hacer en este momento porque sería cometer una imprudencia, porque primero tienes que aprender una metodología por medio de la cual lo tienes que hacer, ¿ok? ¿Me entendiste, Kelly? Muy bien. Sí, profe. Lo único que yo sé es que te vas a dar cuenta que no es es un parámetro no negativo, no porque él sea negativo, sino porque yo no lo voy a tomar como un parámetro que es negativo o positivo, sino como un más o menos que me define un rango, un rango. Yo te voy a poner un ejemplo para ese parámetro no negativo. Tú dices la glucosa. La glucosa de un paciente está en 97, más o menos una incertidumbre de 0.5. ¿Ese más o menos significa que ese 0.5 es negativo? ¿O significa que yo tengo 97.5 o 96.5 para encontrar el valor verdadero de la glucosa de mi paciente? Lo estoy dando en unidades no del sistema internacional, sino en las unidades que maneja nuestro sistema de salud. Entonces, ¿eso quiere decir que yo debo decir que ese 0.5 es negativo? ¿A ti te parece que ese 0.5 es negativo o me define un rango? Porque yo veo que 97, 96.5 no es negativo. Y veo que 97.5 no es negativo. Pero yo cuando doy ese parámetro tengo que decir más o menos, que significa un rango donde él varía. Pero 96.5 no es negativo. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Perfecto. Entonces, quiere decir que es un parámetro no negativo. Eso quiere decir que no indica, ese menos que yo le pongo no indica que sea negativo ni que sea positivo. Indica una variabilidad donde yo puedo encontrar el valor de mi mensurando, ¿ok? Donde tengo una infinita posibilidad de encontrar muchos valores de mi mensurando que son correctos, ¿ok? Eso es lo que define la incertidumbre. Entonces, muchos de ustedes me dijeron, profe, es que la incertidumbre es una duda. Es verdad, es una duda, pero esa duda yo la cuantifico, la estimo. Entonces, con esa estimación, yo, digamos, limito esa infinita cantidad de valores, ¿ok? Que puedo encontrar verdaderos de mi mensurando, ¿ok? ¿Hasta aquí entendido, chicos? ¿Entendido? Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes, acá en esta diapositiva, tengan en cuenta otros términos que ustedes ya manejan. Una parte ya la manejan, otra parte no la manejan. Yo quiero que ustedes sepan, aquí en esta parte de la diapositiva coloqué el enfoque del error, inclusive este gris tiene parte de enfoque error, parte de enfoque incertidumbre, y en esta parte de acá coloqué la incertidumbre. Aquí vamos a hacer una comparación entre el error y la incertidumbre, porque resulta que hay gente que dice que el error es igual a la incertidumbre, que la desviación estándar es igual a la incertidumbre, y no es verdad. Y yo siempre se los he dicho, ¿ustedes pueden cuantificar el error? Sí, pero el error es una componente de la incertidumbre. La desviación estándar es una componente de la incertidumbre, una pequeñísima componente de la incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo les digo a ustedes, el error, la desviación estándar es una pequeñísima parte o componente de la incertidumbre, ustedes dirán, oye, entonces la incertidumbre es inmensa. No, 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 no. Eso no quiere decir que sea inmensa. Eso quiere decir que la incertidumbre es más grande porque tiene una solidez metodológica mucho más alta, y por lo tanto depende de mí que sea grande o sea pequeña, referenciada o comparada con mi valor de medida, con mi mensurando, ¿ok?
Entonces yo aquí les traigo dos enfoques. Les traigo el enfoque del error, que ustedes ya lo manejan, y yo quiero que ustedes se den cuenta que sí, miren, la BIM, el error de medición, me dice que es la magnitud medida, es decir, el valor experimental, el valor real, el valor obtenido, menos el valor de referencia, o valor nominal. ¿Lo recuerdan? Yo creo que sí. Entonces esto me da un sesgo, ¿cierto? Un sesgo. Este no es, no es relativo, es sesgo como tal. Esa es la definición del error, ¿okay? Del error de medición, donde yo tengo la unidad o el valor medido, el valor obtenido, menos menos el valor de referencia al valor nominal. Entonces tengo el error, que esto ya lo saben hacer ustedes, casi desde metrología 1, y lo vienen reportando en bioquímica clínica, en clínica química, como se llame, en bioquímica, bueno, en todas las materias, inclusive física, química, todas las materias que ustedes tienen, han reportado el error, y lo reportan de esta manera. Valor obtenido menos el valor de referencia. Entonces, este enfoque del error ustedes ya lo conocen, y yo les vengo a decir, es que el error es una componente de la incertidumbre. Pero tenemos el enfoque del error y tenemos el enfoque de la incertidumbre, que no son iguales. Y lo que yo quiero que quede claro es que ustedes van a encontrar que hay gente que dice que el error total es igual a la incertidumbre, y eso no es verdad. Primero, ¿hay un error total? La pregunta es, ¿cuál es el error total? Entonces va a haber gente que dice que el error total es aquel que comprende el error sistemático más el error aleatorio. Hombre, ¿y no hay componentes del error que no estén dentro del error sistemático y del error aleatorio? ¿No hay errores gruesos? Entonces, ¿cómo yo puedo decir que el error total? ¿Cómo puedo yo estar diciendo que yo voy a cuantificar el error total? ¿Ok? Yo lo que sí sé es que ustedes saben cómo calcular el sesgo, que es una componente del error, y que el error es una componente de la incertidumbre, pero que nunca van a ser iguales, ¿ok? Pero que las dos se relacionan. Las dos se relacionan. Como yo les digo a ustedes, el error es una componente de la incertidumbre. Y yo quiero que ustedes se den cuenta que este gris nos coloca un intermedio entre ellos dos. Porque en el error yo tengo un resultado y le resto ese valor verdadero. Pero resulta que ese valor verdadero no se conoce. Entonces entra a ser la componente de la influencia de la incertidumbre. Hombre, pero a mí me están diciendo que ese es el valor nominal, pero yo no conozco ese valor verdadero. Simplemente estoy utilizando un valor nominal, pero ese valor verdadero no se conoce. Ese valor verdadero tiene un intervalo, una variación, donde me puede decir que es correcto encontrarlo allí. Pero yo estoy utilizando un valor nominal, ¿cierto? Un valor nominal, y entonces ese resultado que yo obtuve se lo resto al valor verdadero, y ese valor verdadero es un valor nominal que ha sido referenciado, ha sido designado por conveniencia, por consenso, pero que realmente no se conoce. ¿Ok? Entonces, eso es el aporte de la incertidumbre a esa valoración del sesgo que yo hago. Yo tengo una magnitud de referencia, pero esa magnitud de referencia también tiene una incertidumbre. ¿Ok? Entonces, ese valor verdadero, esa magnitud de referencia me dice que es un valor que se ha dado por conveniencia, por consenso, que es un valor que yo utilizo para cuantificar el error de mi medida, pero que es un valor que también tiene una incertidumbre y por lo tanto, también yo puedo decir que no lo conozco. Entonces, miren lo que dice aquí, la incertidumbre. El resultado es solo una estimación del valor verdadero y solo es completo cuando se acompaña de la declaración de la incertidumbre asociada. Ustedes dirán, profe, pero yo puedo aprender a calcular la incertidumbre y de ahí en adelante yo sé calcular la incertidumbre de todos mis valores. Pero la incertidumbre de cada medición cambia. Vamos a ver si ustedes llegan a esa misma definición. Vamos a ver si es verdad, porque la incertidumbre es asociada a lo que yo hago. Y acá les doy un ejemplo de la incertidumbre. Yo puedo decir que un paciente tiene 135 en unidades del sistema internacional. 135, 137, 139, 141, 142. ¿Mi paciente está enfermo? No, ¿cierto que no? Pero yo puedo decir que él tiene 135, 137, 139, 141, 142. Y puedo decir que las tiene todas. También puedo decir que es una sola. O puedo decir que es 139 más o menos 2. Y entonces le estoy quitando, ¿cierto? Le estoy poniendo 141, 137, o puedo decir que es 139 más o menos 4, y puedo decir que está dentro del rango. Eso quiere decir que mi paciente puede tener cualquiera de estos valores. ¿Y estoy diciendo un error? ¿Estoy cometiendo un error, chicos? Estoy dándoles un ejemplo de la incertidumbre, de la duda que siempre nos va a acompañar. ¿Lo entienden?
¿Entienden lo que les quiero decir con ese ejemplo? ¿Entienden cuál es la diferencia entre el error y la incertidumbre? ¿Entienden que el error no es igual a la incertidumbre? ¿Hasta este momento lo han entendido? ¿Me han entendido esto? Bueno, ok. Voy a hacer de cuenta que sí. Muy bien, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva tengo este. Cuando yo voy a estimar la incertidumbre, tengo que considerar que, ojo, la incertidumbre está relacionada con el valor de la medición, es decir, con mi resultado, con mi mensurando, ¿ok? Y ojo, no con el valor verdadero del mensurando, porque yo no conozco ese valor. ¿Estamos de acuerdo? Yo no conozco, yo no puedo decir que ese valor es tal, con toda la certeza del mundo. No lo puedo decir, sino que yo debo calcular una incertidumbre que es asociado a mi medida. En la clase pasada me decían, profe, ¿cómo así? Entonces la incertidumbre cambia por cada resultado que yo dé. Quiero que me digan ustedes, ¿cambia? ¿Por qué cambia y por qué no cambia? Y la siguiente de la incertidumbre caracteriza un intervalo de dispersión y no un valor puntual. Claro, la incertidumbre me da un rango, ya lo habíamos visto, un rango donde yo puedo encontrar ese valor verdadero, pero no me dice el valor exacto. No, eso no lo hace la incertidumbre. Pero me dice que dentro de ese rango yo puedo encontrar el valor verdadero. Y puedo dar una confiabilidad de que el valor que yo di es correcto, pero no que es el valor puntual, ¿ok? Y la incertidumbre no debe ser confundida con error. Está claro, de la diapositiva anterior, no debe ser confundida con error. Entonces, no se debe considerar la incertidumbre como un indicador del error del sistema de medición, sino más bien como un resultado de la variabilidad de las condiciones de medición. Por tanto, es propiedad del resultado. Es una propiedad del resultado. Propiedad metrológica del resultado. ¿Ok? Entonces, yo quiero que ustedes me digan cómo es posible que mi incertidumbre varíe cada vez que yo hago un análisis. Profe, pero si yo tengo el mismo equipo, las mismas condiciones, soy el mismo analista, la misma competencia profesional y soy muy bueno competentemente, ¿cómo mi incertidumbre va a variar de un resultado al otro? ¿Por qué? Cuéntenme ustedes por qué. ¿Por qué puede variar de un resultado al otro? ¿Por qué creen ustedes que puede variar de un resultado al otro? Porque miren lo que dice acá, la incertidumbre es asociada a la medición, al resultado. No es un valor verdadero. Porque yo puedo medir glucosa en 10 tubos y en todos los 10 tubos me va a dar una incertidumbre diferente. Usted me podrá decir, profe, pero entonces la estimación de la incertidumbre es algo muy engorroso. No es algo engorroso. No formen ideas hasta que no conozcan el proceso. Hay formas de caracterizar una parte de esa medición de la incertidumbre. Sí, claro, que hay que mantenerla y hay que hacer un consenso, sí. Pero hay una parte de ese resultado que siempre va a ser diferente y que va a ocasionar que mi incertidumbre sea diferente. La pregunta es, ¿qué parte es la que hace que esa incertidumbre para cada resultado sea distinta y no sea igual que todos los 10 tubos que medí? ¿Qué creen ustedes que lo hace diferente? Profe, Profe, ¿será que tiene que ver la precisión del método? Pero la precisión del método tiene que ver, más que la precisión del método, tiene que ver con, bueno, sí, digamos que sí. Y la precisión del método, ¿yo dónde la estimo? Cuéntame tú, Kelly, ¿dónde estimo yo la precisión del método? O los compañeros, no solamente Kelly. Kelly es la única que está hablando, parece ser que Kelly es la única que tiene interacción conmigo. Es que le están Parece... respondiendo por el chat. Ah, pero es que resulta que cuando yo tengo las diapositivas, estas diapositivas me inundan y no me dejan. Ah, Marcela, las condiciones de La medición varían, por precisión ejemplo. se lastima con la desviación, ¿no? Estándar o el coeficiente de variación. Hombre, Elizabeth, si yo supiera que cada vez que vas a participar me vas a decir exactamente lo que yo quiero que digas, te pongo a participar todas las veces. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Porque cada vez que yo cojo una muestra, no solamente va a depender de lo que dice Kelly y de lo que dice Marcela, que son las condiciones de variación, las partes ambientales, claro, varían. Todo eso le va a aportar variabilidad. Entonces, digamos que no solamente es que yo sea muy competente, que yo tenga una variabilidad,
sino también, ojo con lo que les voy a decir, también va a depender de esa desviación estándar, cómo va a variar de mi muestra. Mi paciente varía, esa muestra es diferente, la de cada tubito es diferente, porque ustedes van a medir muestras de pacientes. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que hoy en día al médico se le dice que usted no tiene, ¿cómo es? Valores, usted no tiene enfermedades, usted tiene pacientes. Cada paciente es único, cada paciente es particular, cada paciente tiene sus propias características, cada paciente tiene sus propias locuras. Usted no tiene enfermedades, usted tiene pacientes. Y ustedes van a tener muestras de pacientes. Y cada paciente va a ser único. Cada paciente va a ser espectacularmente único, así como cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendieron lo que acabo de decir? No sé si ustedes me entendieron, pero bueno, voy a hacer de cuenta que sí, ¿ok? Entonces voy a tratar de dejar el chat abierto para poder ver cuando ustedes me responden, ¿ok? Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que la incertidumbre no es igual que el error. Es claro, ¿cierto? Yo quiero que les quede claro. No es igual que el error. La incertidumbre no es igual a la desviación estándar. Ustedes van a encontrar gente que dicen, ah, pues yo le calculo la desviación estándar y con eso es suficiente. Cuando ustedes encuentren eso, lo primero que yo haría sería dudar. Dudar de que realmente eso sea así. ¿Pero lo van a encontrar? Sí. Se los aseguro que sí lo van a encontrar. ¿Ok? Entonces, es claro, chicos, que la incertidumbre no es igual al error. Es claro, chicos, que la incertidumbre no es igual a la desviación estándar. Es claro, chicos, que la incertidumbre es específica para cada resultado, para cada mensurando que yo dé. Hasta este momento tiene que quedar claro eso, ¿ok? ¿Es claro? Muy bien. Entonces, dime. Ok, muy bien. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva y voy a empezar a hablarles de la importancia de estimar la incertidumbre. Vamos a estimar la incertidumbre. Vamos a hablar de la importancia. Voy a empezar con los valores que están, y yo quiero que, ojo, ustedes dirán, profe, pero usted cómo nos estratifica a los que vieron metrología 1 con usted y a los que no vieron metrología 1 con usted. Yo los estratifico porque en cierta forma pienso yo que trato de ser muy completa en lo que les enseño. Y yo creo que mis compañeros también, pero no lo puedo asegurar. Yo nunca puedo asegurar que mis compañeros sean tan completos. Eso espero yo. Por mi ética profesional, pienso que debe ser así, y por mi ética profesional debe ser así, ¿ok? Y yo nunca voy a decir que no, pero no lo puedo asegurar. Es como correr el riesgo y compartirlo, ¿ok? Y eso no lo voy a hacer. Entonces, cuando yo enseñé metrología 1, enseñé que existe el error máximo permisible. Ay, disculpen, me fui, ¿ok? Me devolví. Ya estamos otra vez en la diapositiva. Entonces, yo les enseñé que existe el error máximo permisible superior y el error máximo permisible inferior. Y con la profesora Adriana, ustedes vieron intervalos de medición. No sé si ustedes recuerdan de metrología 1 que les enseñaban que estos límites se llaman errores máximos permisibles. Ahora, con los nuevos cambios que están teniendo las normas, también vamos a encontrar, ojo con lo que les voy a decir, también vamos a encontrar error máximo tolerable. Yo venía diciéndoles muchas veces a ustedes, chicos, que la palabra tolerancia no era permitida, pero resulta que Estados Unidos empezó a dar sus primeros visos de querer integrarse al sistema internacional. Entonces el sistema internacional se dio cuenta que para poder integrar a Estados Unidos y su sistema inglés, tiene que permitir algunos cambios, tiene que ser flexible de alguna forma. Entonces van a encontrar que en algunas normas nuevas, actualizadas, van a encontrar que ya se está manejando la palabra tolerancia, que antes se decía que no era correcta, ahora se está empezando a manejar. Porque como todo tiene que ser flexible, todo cambio tiene que ser flexible, si queremos que todo en el mundo funcione de una manera homogénea, nuestros sistemas tienen que ser flexibles. Y Estados Unidos tiene gran parte de fábricas, gran parte de manejo, ¿cierto?, de control, y por lo tanto, al permitir que ellos ingresen, tenemos que ser flexibles, y eso es lo que están haciendo las normas. Están siendo un poco flexibles y están integrando conceptos que ellos manejan para que sea más fácil para ellos adaptarse, para poder hacer que sea homogénea a nivel mundial. Ellos ya empezaron a mostrar sus primeros visos de querer integrarse al sistema internacional. Lo están haciendo con gran esfuerzo, pero lo están haciendo. Entonces, eso quiere decir que ya empezamos
a entender en las normas que ya empieza a existir la palabra tolerancia y deja de ser errónea. Empieza a ser una palabra permitida, ¿ok? Entonces, vamos a conocer límites legales que yo les enseñaba a mis estudiantes como error máximo permisible superior y error máximo permisible inferior. Y yo les decía que en esta zona nosotros podíamos calibrar y así verificábamos con cartas de control cuando teníamos que hacer verificación o calibración. Pero yo quiero empezar con estos límites, que ustedes sepan que este es el superior y que este es el límite inferior y que esto hace parte de la especificación, es decir, una especificación que me da fabricante, que me da el que diseña el kit, me lo da la persona que me vendió y me dice que si se sale de ahí, no sirve. Entonces yo quiero empezar con estos valores que tengo arriba. Si ustedes se dan cuenta, para mí fue muy fácil hacer esa diapositiva y yo creo que más para la profesora Arenas. Si ustedes se dan cuenta, aquí le doy los créditos a ella. Coge estos dos valores y los saca. Entonces, son los mismos, simplemente que unos están dentro del límite y los del límite de especificación, es decir, dentro del rango del error máximo permisible, y los otros no. Yo les empiezo a preguntar aquí a ustedes. Y ojo, Kellys, yo te estimo mucho porque eres la que más interacciona conmigo. Bacano, porque uno como docente lo que necesita es saber que ustedes están entendiendo. O por lo menos para mí es importante saber que ustedes están entendiendo, ¿ok? Porque estos temas no son difíciles. Simplemente hay que tener una capacidad, una competencia para poderlos entender, ¿ok? Entonces, yo quiero que no solamente sea Kelly la que interaccione conmigo, sino todos. A ver, yo como les decía a mis estudiantes de Metrología 1, mi acento es santandereano y es duro, ¿cierto? Pero ojo, yo no soy, de vez en cuando se me sale. Y yo creo que por ahí alguien, compañerita de ustedes puede darse cuenta que sí, yo soy ser humano. Manuela, con Manuela ya se me salió algo que no debía salírseme, ¿cierto? Como a todos los seres humanos. Pero yo soy brava, no, trato de ser de la mejor forma para que ustedes cojan confianza y me den a entender si ustedes me están entendiendo o no, ¿ok? Entonces yo quiero que ustedes me digan interacciones. Miren, Kelly, por lo menos Kelly ya perdió ese miedo. Kelly se interacciona conmigo y se da cuenta que yo no me voy a poner y le voy a decir, no, Kelly, así no es, ¿sí me entienden? No, nunca lo voy a hacer, chicos. Esa es la peor manera de enseñarle a una persona que eso no es, lo que eso no es. Inclusive un animalito, una mascota. Si usted coge y le dice, no, así no es, esa persona lo que va a tener es miedo de interactuar con usted. Pero si usted le dice, no, mira, tiene que haber otro punto de vista, tiene que haber otra forma, yo quiero que ustedes empiecen a interaccionar conmigo y ustedes me digan estos valores, ¿qué le ven a esos dos valores que están por fuera de ese límite? ¿Qué piensan ustedes con lo que ya saben, con lo que ya tienen en contexto, sus capacidades hasta trazabilidad, control metrológico, verificación, calibración, validación de métodos? ¿Qué pensarían de esos dos resultados? Ustedes dirán, profe, pero es que usted me exige mucho. Yo no les estoy exigiendo sino lo que ustedes ya deben tener según mis conocimientos. Y eso que hay muchas capacidades que ustedes tienen, que yo no manejo. Pero de lo que yo manejo, creo que ya tienen todo lo que les he nombrado: validación, verificación, calificación, trazabilidad. En este momento estamos cogiendo otra competencia que es aprender a estimar la incertidumbre y que no la vamos a aprender, como le digo a Kelly, ni en esta clase, sino por allá dentro de 2 clases. ¿Estamos de acuerdo? Por eso no vayan a coger ese taller, porque hay cosas que ustedes no van a entender, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes me digan qué pensarían con las capacidades que llevan desarrolladas hasta este momento de estos dos valores que están aquí afuera del error máximo permisible, de ese intervalo de medición. ¿Qué pensarían? Escucho, chicos. ¿Qué pensarían ustedes? Ninguno. ¡Oh! Voy a mirar quiénes han llegado, si han llegado más personitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Y según aquí tengo 13. Me falta alguien. Voy a mirar. Mientras ustedes me responden, no me puedo tomar toda la clase. La idea no es que sea así, pero sí me puedo tomar toda la clase. Voy a mirar lo que me respondiste. Las condiciones de medición varían, por ejemplo, ambientales, dice el resultado no es fiable. Total, eso no tiene vuelta. Marcela nos acaba de decir que el resultado no es fiable, total. Marcela, ¿tú le medirías desviación estándar, variabilidad, inclusive incertidumbre, que es más complejo? ¿Le medirías a esos dos valores incertidumbre?
Chicos, ¿ustedes le medirían desviación estándar? ¿Le meterían tiempo a esos valores? No. Perfecto, Dana, perfecto. No, no, así de sencillo. ¿Por qué? Pero miren que ustedes responden, Harold, perfecto. No, ¿pero por qué? Porque saben que no. Entonces sí tienen las capacidades que yo estoy diciendo. ¿Saben? Profe, de pronto porque no se cumplieron pues como todo el proceso preanalítico y analítico correctamente. Pero Dana, yo te voy a ser sincera, te voy a parar allá en el equipo y te voy a poner a hacer las mediciones y tú hiciste con tu competencia profesional y con tu ética profesional todo lo mejor para que ese resultado fuera correcto. Y se salió. Y tú dices, como yo sé, según mis competencias, que no me tengo que poner a perder el tiempo ni de medirle desviación estándar, ni error, ni nada, esos valores se salieron, yo no le voy a hacer nada más. Dana, tú te preocupaste por hacerlo todo. ¿Qué deberías hacer? ¿Qué harías? Chicos, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes con esos valores? O no con los valores. ¿Qué harían ustedes? En su método, en su laboratorio, en sus cosas. ¿Qué harían? ¿Lo dejarían así y listo? ¿Repetir el ensayo? Harold, y si te vuelve a salir, te vuelven a salir esos valores por allá, ¿qué harías? Ustedes dirán, esa profe sí es cansona. No, yo sí soy cansona. ¿Qué harían? Repetir el ensayo, pero vuelve y les da lo mismo. Porque, Profe, de pronto asegurarse de las condiciones del laboratorio, pues del método, del equipo. perfecto, Manuela, ¿y qué harías? Cuéntame qué harías. Pues primero, no sé, asegurarme de que si se está implementando bien el método, digamos, es de una casa comercial que se estén pues llevando a cabo como todas las especificaciones que está dando el fabricante. Listo, perfecto. Ahí estás haciendo riesgos, es decir, estás mirando qué afectó, pero ya no lo estás haciendo de forma preventiva, sino de forma correctiva, ¿ok? Listo, muy bien. Pero ya empezaste, listo. Yo empiezo a mirar. Pero Manuela, tú te fijaste y tú, Manuela, tienes una competencia súper alta y tú dijiste, bueno, yo voy a mirar que mi control no esté vencido. Paso el control, hago mi procedimiento, hago todo mi procedimiento con todas las reglas de la ley y te dan estos valores otra vez. Repetiste el ensayo. Listo, con controles de calidad internos, ya hablé de los controles. Hacer toda la verificación necesaria para garantizar que las condiciones necesarias se cumplan. Listo, Harold, ¿y qué es hacer toda la verificación? ¿Qué hace falta ahí que yo no he mirado? Porque yo estoy hablando de Manuela. Manuela está haciendo todo lo que ella tiene que hacer, y todo lo que ella sabe que tiene que hacer, y vuelven y le dan esos valores. Entonces ya repitió, ya se fijó en las condiciones. ¿Qué más tiene que hacer? Estamos en el hacer. ¿Qué más tengo que hacer? Decir, esto ya no funciona, no lo vuelvo a hacer. No, porque es que por ahí entra la plata con la que me paga. Porque de ahí sale el trabajito. Tengo que valorar eso porque es mi yuquita, lo que me alimenta, lo que me hace rica, lo que me hace pobre, lo que me hace vivir con las necesidades diarias, lo que me ayuda a vivir bien. ¿Qué debo hacer, chicos? ¿Qué debo hacer? Harold, ¿qué hace parte de toda esa verificación que no hemos nombrado? Chicos, no se me queden, no se preocupen, digan errores, no hay problema. ¿Qué debemos hacer? No nos quedemos, mejor dicho, no se queden. Ustedes tienen muchas capacidades. Ustedes lo saben, lo que yo les estoy preguntando lo saben. Simplemente tienen que tener confianza, ajustar la medición y mirar si el error está en el modelo de medición. Listo, perfecto, estamos haciendo. Listo, lo hiciste, ajustaste tu medición y volviste a obtener los mismos resultados. ¿Qué debes hacer? Profe, y el equipo, no sé, pues el control de los equipos. Perfecto, Manuela. Si no depende de mí, tiene que depender de otras cosas que afectan esa medición y que hacen parte de lo que yo hago. Entonces, si no soy yo, tiene que ser el instrumento, tiene que ser el mantenimiento, tiene que ser algo. Miren, chicos, ustedes pueden llegar un día al laboratorio y ese laboratorio por la noche tuvo cortes de energía, tuvo una cantidad de cosas que le dañaron al equipo, cualquier cosa. Y ustedes van a coger, miden el control, su control interno está bien, todo lo que ustedes hacen está bien,
y no saben por qué diablos les dan los resultados raros. Entonces ustedes dicen, oiga, pero yo estoy haciendo todo bien. ¿Qué está pasando que no me está dando? Tiene que haber algo que no... Dime. Profe, también puede ser la utilización de un equipo, un material nuevo. Total, total, muy bien, Kelly. Tiene que haber algo, tiene que haber algo. Por eso cuando llega algo nuevo a mi laboratorio, yo tengo que volver y hacer toda la verificación. Cuando me llega un control interno, yo tengo que verificar que ese control cumpla. ¿Y cómo lo voy a meter dentro de mis resultados? Por eso es que la incertidumbre, la desviación estándar y todo se actualiza cada vez que hay un cambio, cada vez que hay un mantenimiento, cada vez que hay una verificación. Y ustedes van a decir, uy, no, qué cosa tan engorrosa. No, 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 chicos, eso se les va a volver tan mecánico que llega un momento donde ustedes hacen la verificación de todo eso en media hora o menos. Eso va a ser una capacidad, una de las capacidades que tienen ustedes, que ustedes tienen muchas, pero va a ser una de las capacidades que ustedes van a coger que son para ustedes rutinarias y que van a ser fáciles. Entonces, conclusión, con estos resultados yo no me quedo quieta, yo tengo que verificar, ¿ok? Entonces, simplemente sé que no están conformes. Primero, no son conformes y no están dentro de especificaciones. Ojo, empezamos a manejar lenguaje de ISO 17025 de 2017. Entonces, estos resultados, ojo con ustedes, vocabulario, no son conformes y no cumplen con especificaciones. Si fueran conformes, estuvieran aquí adentro. Y si cumplen con la especificación, no se saldrían de estas dos especificaciones. ¿Entendido? Muy bien. Entonces vamos a hablar de estos resultados que son conformes, pero no necesariamente cumplen con especificaciones. Entonces yo quiero que ustedes me analicen estos dos resultados de acá. Díganmelo ustedes. Estos son sin incertidumbre. No vale la pena. Dime, Harold. Una pregunta. ¿El Dime. límite legal de especificaciones es incluyente o excluyente? O sea, si el valor está sobre ese límite, ¿es válido o lo considero ya por fuera? No sé si me haga... Harold, ¿tuviste metrología 1 conmigo? No. No, ok. Cuando yo enseñaba metrología 1, yo siempre digo que el límite es incluyente. Es igual, menor o igual, mayor o igual. Siempre es incluyente. ¿Estamos de acuerdo? El Listo, límite profe. es incluyente. Y de ahí para allá, sí, ya la cosa cambia. ¿Ok? Muy bien. Gracias. Bueno, eso se lo enseñé yo a mis estudiantes. Y eso espero yo que ellos sepan. ¿Ok? No sé si sea correcto lo que estoy diciendo, pero es así. Entonces, ayúdenme a analizar estos dos valores. ¿Qué pensarían ustedes de esos dos valores? Ustedes tienen todas las capacidades para analizarlos. Empecemos, chicos. ¿Qué piensan ustedes de esos dos valores? Son los mismos, simplemente que los puse dentro del rango de medición, dentro del intervalo de medición. ¿Qué piensan ustedes? Nada. Increíble. Que si cumplen, profe, no, con las especificaciones. Bueno, Manuela, muy bien. Si cumplen, son conformes, pero hay uno que no cumple con especificaciones. ¿Listo? Pues de la derecha, el rango, pues hay como unos valores que se salen. Exacto. Entonces, Manuela, primer aprendizaje. Ese no cumple con especificaciones, pero es conforme, ¿ok? Es conforme. Ahora me dice Marcela, el de la derecha tiene más incertidumbre. Claro, total. Empiecen a analizarlo. Entonces, el de la izquierda tiene menos incertidumbre. ¿Qué significa eso? El de la derecha tiene más incertidumbre. ¿Qué significa eso? Pero, como dijo Manuela, el de la derecha se sale. ¿Qué significa eso? Manuela, ¿tú lo reportarías? ¿Ese valor de la derecha tú lo reportarías? Pues no, profe, porque no puedo asegurar que después dentro de todo el rango esté el valor verdadero. Muy bien, Manuela. O sea que sí tienen las capacidades que yo les estoy diciendo. Eso quiere decir que ustedes sí saben y yo les voy a complementar lo que dijo Manuela. Esto se llama riesgo. Esto ya se llama riesgo. Eso quiere decir que este riesgo hace que yo corro un riesgo de estar diciendo un valor que no es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo miro el valor, el promedio que yo obtuve es conforme. Pero la incertidumbre me está diciendo que es un valor que no debo reportar porque tengo riesgo de
de estar reportando un valor que no es cierto, que no es verdadero, ¿ok? Que no está dentro de la especificación. ¿Entendido, chicos? Entonces, la incertidumbre es tan importante que yo puedo obtener este valor y la desviación estándar me va a dar variaciones, unas variaciones que son muy leves, pero que la incertidumbre como tal me puede estar diciendo que realmente este valor, a pesar de que está más conforme que este, porque está más en el centro del intervalo, este valor no cumple con las especificaciones. Entonces, por lo tanto, si yo lo reporto, corro el riesgo tan impresionante de reportarlo, porque es posible que lo hagan. Algunos laboratorios es posible que lo hagan, no los laboratorios, sino los analistas, es posible que lo hagan. Yo les cuento que esto es un riesgo grandísimo, un riesgo inmenso, ¿ok? Entonces, bueno, muy bien, entonces ya vimos la importancia de la incertidumbre. Voy a pasar la diapositiva y les voy a enseñar la siguiente. Entonces, que es muy parecida. Yo quiero que ustedes me digan, analicen este. Ustedes dirán, profe, pero la clase la estamos haciendo nosotros. Claro, esa es la idea. Esa es la idea, chicos. Díganme qué analizan ustedes de estos dos. Son los mismos que les puse la vez pasada, tienen los mismos resultados, pero yo quiero que me digan, ¿qué pueden analizar ustedes con sus competencias de esos dos resultados? Y lo mismo, el de la derecha tiene más incertidumbre, claro, eso es claro. Pero, ¿qué analizan ustedes de esos resultados? Miren que ya es laboratorio 1 y laboratorio 2. Es una intercomparación. Ambos valores son el mismo valor, pero las incertidumbres son distintas. Compañeritos, ¿qué significan? ¿Qué pueden analizar ustedes? Digan lo que ustedes crean. No se preocupen. Acá nadie está calificando. Yo no califico por lo que ustedes digan en clase. Eso tiene sus desventajas y sus ventajas. Desventajas que nunca voy a tener en cuenta lo que ustedes me dicen en clase, que puede ser correcto o incorrecto. Y la ventaja es que no los voy a crucificar por lo que digan. Al contrario, vamos a aprender todos. Chicos, entonces, ¿qué? Analícenlo, chicos. Analicen esos dos daticos. Háganle que si no se nos va la clase. Dime, Harold. Díganme, chicos, ¿qué piensan? Harold, te estoy escuchando. Profe, Dime. ¿puede ser que el laboratorio 1 tiene un método más confiable que el laboratorio 2? Esa sería una muy válida, Harold. Perfecto. Por la dispersión de la incertidumbre, es decir, la variabilidad de la incertidumbre, yo podría decir que ellos tienen un método mucho más confiable, la palabra está bien usada, que el laboratorio 2. Esa es la primera. Dice Edith, el laboratorio 1 tiene mayor jerarquía que el laboratorio 2 teniendo en cuenta la trazabilidad. ¿Es posible? Claro, total también. El laboratorio 1 es más preciso. También. Pero también quiero que me digan, ¿con qué están comparando ustedes? ¿Con qué estamos comparando? Solamente estamos comparando la variabilidad, es decir, solamente estamos comparando la cantidad de valores que yo puedo obtener o lo estoy comparando con límites, especificaciones, errores máximos previsibles. ¿Yo cómo puedo definir que eso sea así si no tengo un límite de especificación? No sé si me están entendiendo. Es como que ustedes tuvieran un laboratorio, tuvieran su propio laboratorio y estuvieran comparando con el laboratorio del compañero y los cogiera un organismo como el INM o como la UNAC y les dijera, es que usted tiene más variabilidad, más dispersión que el otro laboratorio, y usted le dice, ¿pero con qué me está comparando? Versus, ¿a qué me está comparando? O sea, ¿cómo nos está comparando a los dos? ¿Con qué? No sé si me están entendiendo lo que les estoy diciendo. Profe, Dime. pues sería contra un valor de referencia, ¿no? O sea, Muy bien, Harold. ¿Y esos valores ahí tienen un valor de referencia?
No, pues Exacto, Harold, perfecto. Entonces ya como Harold no lo dijo, quiero que otra persona me diga qué puede analizar de esos datos. Porque Harold y Kelly participan, Manuela, Edith, Marcela, pues me copia mucho. Quiero que me digan, ustedes son varios. Dale, chica, Andrea, Carolina, Ferney, quiero escucharlos. Erika, Juan David. Juan David participa, yo sé que Juan David participa. Entonces, ¿qué pasa con ustedes, chicos? Arriésguense. Cuéntenme ustedes qué pueden analizar de esos datos. Ya Harold les dio la principal herramienta. Entonces, cuéntenme ustedes. Ya sabemos, yo puedo decir, el laboratorio 1 tiene menor dispersión, el laboratorio 2 tiene mayor dispersión. Puedo empezar por ahí a mirar que el laboratorio 1 supuestamente es más confiable. Y ya Harold me dice, pero no hay un límite con el que yo esté comparando los dos, porque es posible que el laboratorio 1 esté en todo el límite y en cambio el laboratorio 2, a pesar de esa dispersión, esté dentro de la conformidad, es decir, dentro del rango de medición. Y puede ser que el 1 no sea el resultado que yo quiero. Puede ser que el 2 sí. ¿No de acuerdo? No lo voy a esperar más porque se me va la clase, ¿ok? Voy a seguir. Profe, Dime. con el coeficiente de variación se puede mirar eso, ya que compara las dispersiones de los resultados. Claro que sí, Kelis. Todo, la desviación estándar, el error, el coeficiente de variación, todo lo que ustedes van a aprender a calcular me ayuda a cuantificar eso. Pero, ojo, si yo no tengo un límite, una especificación, un valor, un error máximo permisible, no puedo hacer esa comparación así de fácil, ¿ok? Tengo que tener algo con qué tener criterio de comparar. Voy a pasar a la siguiente diapositiva y es muy similar. Yo quiero que ustedes recuerden que cuando nosotros vamos a estimar la incertidumbre tenemos una componente que se llama el sesgo. Ese sesgo es ese error que ustedes calculan sistemático, ¿cierto? Que en muchas normas lo van a encontrar con Spanglish, es decir, bias, que significa sesgo en inglés, ¿cierto? Porque nosotros tenemos ese problema, que spanglizamos nuestras cosas. Pero bueno, entonces lo que quiero decir es que vamos a encontrar la palabra bias, que significa sesgo, y yo quiero que ustedes recuerden que nos calcula los efectos sistemáticos, que hace parte de una componente de la incertidumbre de la medición, y que el sesgo también tiene efectos aleatorios que no necesariamente se cuantifican, pero que también hay efectos aleatorios que lo afectan. Yo quiero hablarles aquí del sesgo. Yo quiero que ustedes se fijen que este rojo es el valor de referencia o el valor nominal, ¿ok? Ese valor nominal, ese valor de referencia, ese valor nominal, ¿ok? Es el valor que a mí me dan por consenso, porque es un valor nominal que se definió como el valor verdadero, que se le dio a un patrón. Recuerden que ese valor es un consenso, ¿ok? Entonces, mi resultado es este, el amarillo, ¿ok? Mi resultado es este, el amarillo. Y aquí tengo un factor de cobertura de 2, ¿ok? Y aquí tengo la incertidumbre mía. Y miren que el sesgo, miren el sesgo tan inmenso que tengo, ¿ok? ¿Qué podrían ustedes pensar de este que está acá? De eso que ustedes, de esta imagen que tienen acá. ¿Qué podrían pensar? Quiero escucharlos. ¿Qué podrían pensar ustedes de él? Primero que todo, háblenme de la dispersión. Por ejemplo, la incertidumbre que tienen en el resultado, en el mensurando, el valor experimental. El amarillo. Háblenme de la dispersión. Segundo, háblenme del sesgo. Miren el sesgo que hay del valor de referencia con el valor obtenido o valor experimental. ¿Qué podríamos ver en esa figura? Si yo tengo un sesgo así de grande, ¿valdría la pena que yo le hubiera caracterizado la dispersión? ¿La incertidumbre? Con todo lo engorroso que es calcular la incertidumbre, dime. pues claramente no se acerca como al valor de referencia, ¿cierto? Sí. Pero si fuera, por ejemplo, si se hubiera calibrado por una, digamos, pues por un método de linealidad, sí, yo podría saber
cómo comparar mi valor al real y aún así hallar la incertidumbre que es aparte del sesgo. ¿Sí me va a entender? O sea, el sesgo me indica que tanto estoy yo cerca del valor real, Sí, exacto. pero puede ser incluso mayor que la incertidumbre. Y yo te hago una pregunta a ti. Si tú tienes un valor con esa diferencia, con ese sesgo y con esa incertidumbre, mira que ahí está la incertidumbre estimada. Inclusive la incertidumbre estimada ni siquiera llega a cubrir el valor verdadero, el valor de referencia. Yo con un sesgo así, ¿valdría la pena haber hecho la estimación de la incertidumbre? O lo primero que tengo que verificar es por qué estoy obteniendo un valor así con ese sesgo. Porque mi incertidumbre, se supone que mi incertidumbre es algo que me da la confiabilidad de encontrar el valor verdadero de ese mensurando. Pero resulta que el valor de referencia con el cual yo lo tengo que comparar ni siquiera está cubierto por ese rango, por ese intervalo de dispersión de mis valores. Sí, entonces no tendría sentido, aunque no sé en ese sentido cuál es el... Es que se me olvida el término. Tranquilo, dime lo que crees. Como el límite de Eh, error máximo permitido. exacto, la especificación. Límite de Sí, especificaciones o error máximo permitido, error máximo tolerable. Cualquiera es igual, ¿cierto? sí. Estoy de acuerdo, no lo tengo claro. Pero solamente viendo que mi incertidumbre ni siquiera cubre el valor de referencia, yo como mínimo ni siquiera hubiera hecho incertidumbre, ¿cierto? Y si, Profe, dime. profe, yo tengo una duda. Entonces, si de pronto se toma en cuenta ese valor, nos puede dar el resultado que es no negativo, que es negativo. Es lo No, contrario a la definición de la incertidumbre. no lo puedo hacer. Es que solamente míralo desde este punto de vista, Kelly. Y es que mi incertidumbre ni siquiera tiene el valor de referencia. O sea, ni siquiera cubre el valor de referencia. Puede ser que yo haya visto ese sesgo y ese sesgo no me haya parecido tan grande, pero cuando yo cuantifiqué la incertidumbre me di cuenta que la incertidumbre ni siquiera cubre ese valor de referencia. Entonces, lógicamente, ese valor no sirve. No sirve porque no tiene en cuenta el valor de referencia. Se supone que la incertidumbre es la dispersión donde puedo encontrar el valor verdadero. Y ese valor de referencia caracteriza un valor nominal dado por consenso que supuestamente caracteriza el valor verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso quiere decir que si mi incertidumbre ni siquiera lo toma en cuenta, ahí tengo que tener un problema. ¿Ok? Entonces quiero que ustedes se den cuenta que el sesgo es una componente, ¿ok? Es una componente de esa incertidumbre, pero que si yo veo que esa incertidumbre ni siquiera es capaz de cubrir ese sesgo, de lógica que ahí voy a tener un error. Si mi incertidumbre al contrario debe ser más grande que ese sesgo, porque el sesgo es una componente de esa incertidumbre. Como mínimo mi incertidumbre tendría que cubrirlo, debería estar más o menos por acá o por un lugar que lo cubra. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Muy bien. Entonces voy a pasar a la siguiente Yo diapositiva. tengo una pregunta. Claro que sí, Si dime. uno ve, pues, por ejemplo, que el resultado está muy alejado, pues, de ese valor de referencia y que ese sesgo ya es demasiado grande, ¿sí vale la pena estimar esa incertidumbre? Muy buena pregunta. Eso es muy buena pregunta. Lo primero que yo sé es que ese resultado ni siquiera es veraz. Ni siquiera es veraz. Entonces yo, sí vale la pena que yo estime esa incertidumbre, pero digamos que no te diste cuenta porque la veracidad puede ser no tan lejana, porque acuérdate que a veces uno no es capaz de darse cuenta de eso, pero ya estimaste la incertidumbre y te diste cuenta que la incertidumbre ni siquiera es capaz de contener ese valor de referencia. Digamos que pasó y estimaste la incertidumbre y te diste cuenta que la incertidumbre ni siquiera es capaz de contener ese valor de referencia. Entonces, ¿qué haces? Ya lo han dicho. Es como devolverme a las diapositivas anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que verificar, ¿ok? Tengo que mirar qué procedimientos correctivos debo hacer, ¿ok? Entonces,
Vamos a seguir analizando esto que dice estimación de la incertidumbre. Y aquí yo lo que quiero darles a entender es todo lo que ustedes deben tener en cuenta al escoger una metodología para estimar la incertidumbre analítica. Yo quiero contarles que existen cuatro metodologías conocidas para estimar la incertidumbre. Entonces yo quiero que Profe, ustedes, dime, yo tengo una pregunta antes de que siga para no desviarnos. claro, de una. Supongamos que en este caso el sesgo no dio tan grande, era un sesgo pequeño, ¿sí? Sí, Pero aún así la incertidumbre me dio más pequeña que el sesgo. Quiere decir que la incertidumbre está mal hallada. muy bien. Primera conclusión, Harold. O yo hallé mal la incertidumbre, o tengo un error, porque si se supone que si ese sesgo es una componente de mi incertidumbre tendría que cubrir ese sesgo. Lo primero es pensar, o yo estoy estimando mal la incertidumbre, y lo segundo Sí. es, o tengo un error. Tengo que llegar, calibrar, verificar qué está pasando en mi método, en mi ensayo, en mi competencia, en lo que yo estoy haciendo yo como analista, todo lo que tiene que cubrir. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Muy bien, perfecto, Gracias. excelente. Entonces, siempre esa incertidumbre tiene que cubrir ese sesgo porque el sesgo hace parte, está incluido dentro de esa estimación de la incertidumbre. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a ver sobre la estimación de la incertidumbre, ¿qué debo tener en cuenta? Ojo, ¿qué debo tener en cuenta en el momento en el que yo escojo una metodología para estimarla? Entonces, miren lo que dice acá. Debo tener en cuenta la naturaleza del método. Ojo, no todos los métodos tienen curvas de calibración lineales. Entonces, si esa curva de calibración no es lineal, yo tengo que saber que si no es lineal, tengo que saber que eso tiene un efecto sobre esa incertidumbre. Y tengo que aprender a calcularla con esa curva de calibración no lineal, ¿ok? Tengo que tener en cuenta los datos meteorológicos disponibles. Ojo, los que dependen de mí y los que no dependen de mí. Recuerden que cuando ustedes hicieron la trazabilidad, se dan cuenta que hay muchos datos meteorológicos que no dependen de ustedes y que dependen y van a estar disponibles solo y solo si tenemos la competencia para exigir tenerlos disponibles. Ustedes me decían, es más, no sé si fue Harold el que me dijo, profe, nos hace falta tales y tales cosas. Yo les dije, sí, señor, tienes toda la razón, pero no los tengo disponibles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo recuerdan? Yo les dije, entonces vamos a dejar la casilla abierta, porque ustedes van a saber que lo van a requerir para cuando lo hagan, pero que en este momento no los tenemos disponibles. ¿Ok? ¿Sí lo recuerdan? Si no lo recuerdan, tienen que devolverse y darse cuenta, muy bien, Harold, tienen que darse cuenta que hay datos que ustedes tienen que tener para la estimación de la incertidumbre, pero que no necesariamente los tienen disponibles, pero que de ustedes dependen tenerlos o no disponibles. Ah, es que me hace falta el valor de la incertidumbre del control. Ah, hombre, llamo a la persona que me vendió el control y le digo, dame la hoja de especificaciones del control. Ahí debo tener los datos. Ah, pero es que yo debo tener el valor de la incertidumbre con el que se calibró ese control. Ahí debe estar, y si no está, se lo pido a la persona que me lo vendió, porque no depende de mí, depende de mi capacidad para saber que yo lo necesito. ¿Ok? Entonces, vuelvo y digo, ¿qué debo tener en cuenta? La naturaleza del ensayo, datos meteorológicos disponibles que dependen de mí y que no dependen de mí, ojos, requisitos del cliente. Ustedes me dirán, profe, pero, hombre, mi cliente va a ser un médico. Mis clientes, ojo chicos, con lo que les voy a decir, también son médicos, pero no solamente tengo clientes médicos, tengo clientes de la industria, de aguas, de alimentos, de agroindustria. Y digamos que un cliente me dice, ojo, yo necesito que me le mida, y ustedes lo vieron en validación con la profesora Adriana, que hay métodos que se utilizan para otras cosas diferentes, por ejemplo, para medir la glucosa en un alimento. Y ojo, el cliente me va a decir, yo no necesito que la glucosa de ese alimento esté entre 70 y 110. No, 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 eso es para un paciente. Yo necesito que la glucosa de ese alimento dé más o menos esto, que es lo que ha caracterizado ¿cómo es que se llama la de Estados Unidos? La FDA. La FDA como el azúcar que debe tener este alimento para cumplir. Entonces, el requisito me lo puede poner el cliente. Entonces, usted me va a decir, profe, pero a nosotros no nos va a preocupar porque en laboratorios clínicos eso no pasa. ¿Cómo que no pasa?
Ahorita, ¿qué pasó con todo lo que ha venido pasando y con lo que va a seguir pasando? Con cada vez que llegue un SARS, cada vez que llegue un virus nuevo, cada vez que llegue algo nuevo, a ustedes les van a empezar a colocar requisitos. Entonces llega un programa de salud y les dice, ojo, el requisito va a ser esto y usted tiene que cumplirlo. Y no es el método, no es ese rango normal, sino lo que le están diciendo a usted, el cliente que necesita. Porque recuerden que no todos los métodos están normalizados. ¿O quién dice que los métodos del COVID-19 o SARS-CoV-2 están normalizados? No. ¿En este momento hay un método normalizado para SARS-CoV-2? No. ¿Pero lo están utilizando? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el requisito también lo puede dar el cliente. Las especificaciones las puede dar el fabricante, las da el fabricante, las da la persona que hace el método, pero ustedes también pueden ser desarrolladores innovadores y dar un método y dar especificaciones. Entonces, debo tener en cuenta las especificaciones del método. Y, ante todo, tener mucho en cuenta los recursos del laboratorio. ¿Qué pasa si ustedes están en el Amazonas y no tienen ni siquiera control interno? Entonces, hombre, si yo estoy en un laboratorio en el Amazonas, un laboratorio móvil, y no tengo ni siquiera control interno, como mínimo tengo que saber que por lo menos como mínimo tengo que dar la desviación estándar. Ahí sí les acepto que la desviación estándar sea la que se reporte. Pero si yo estoy en un laboratorio móvil en el Amazonas, pues lógicamente no puedo exigirle a la persona que me dé una incertidumbre totalmente estimada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo que tener en cuenta los recursos del laboratorio. ¿Qué tiene el laboratorio? ¿Qué puedo disponer yo según los recursos de mi laboratorio? ¿Ok? Muy bien. Entonces, para seguir en la estimación de la incertidumbre, les voy a contar algo. Les voy a contar algo y lo que les voy a contar va a sonar a chiste y va a sonar a no chiste. Ustedes saben desde cuándo la Organización de los Estándares Internacionales definió cómo se estimaba la incertidumbre desde 1993. Entonces ustedes deberían decir, uy, o sea, quiere decir que hoy en día todos los laboratorios del mundo deberían saber estimar la incertidumbre. Yo creo que sí, sería lo más racional. Que desde que 1993 que se definió o se dio cómo estimar la incertidumbre, todos los laboratorios del mundo deberían saber estimar la incertidumbre. Entonces, en ese 1993 se establecieron las reglas para evaluar y expresar la incertidumbre en la medición. Pero ustedes saben que todo se va, todo conocimiento, toda regla, toda norma se va especializando con el tiempo. Y en 1999, esa misma Organización de Estándares Internacionales se dio cuenta que había que poner reglas para definir esa incertidumbre. Entonces, para hacer una toma de decisiones versus la incertidumbre que se estimaba. Entonces, en la parte 1, en 1999, en la norma ISO 14253, nos dan las reglas para probar la conformidad con especificaciones que depende de la incertidumbre. Y ustedes van a decir, profe, pero ya vamos a empezar a ver reglas. Empezando, ustedes nunca habían escuchado la 14.253, ¿ok? Entonces, en esa dice, la evaluación de la incertidumbre no es un proceso meramente matemático. Mi madre, entonces si no es meramente matemático, ¿yo qué hago? Muy fácil, ya lo van a ver, no se preocupen. Entonces, les voy a explicar lo que quiere decir la norma 14.253 en esa primera parte donde les dice a ustedes, y ustedes van a decir, sí, eso yo sí lo manejo. Pero lo más irónico es que ya deberían todos los laboratorios saber estimar la incertidumbre. No deberían en este momento estar temblando porque van a empezar a exigir la incertidumbre como algo obligatorio y decir, es que yo no lo sé estimar. Si es que desde 1993 tenemos el método como se estima la incertidumbre. Se ha mejorado, se ha especializado y se ha hecho una cantidad de cosas, sí. En 1999 ya se dieron reglas. Imagínense, ya en 1999 estamos en el 2020, es mucho tiempo, ¿ok? Voy a empezar a enseñarles, y esto, ojo, esto viene de una fuente española, por lo tanto ellos no llaman a esto el intervalo de, eso no lo llaman el error máximo permisible, sino lo llaman tolerancia inferior, tolerancia superior, que para ellos no se llama error máximo permisible, sino error máximo tolerable. Quiero que ustedes lo sepan, ¿cierto? Entonces se llama intervalo de tolerancia y para nosotros se llaman los límites de especificación. Cuando a mí yo le digo límite de especificación, estoy nombrando algo que es caracterizado por el fabricante que me lo dan. No que yo lo defino, sino que me lo dan. Y que sé que si sale de ese rango, entonces, ojo, me voy a devolver de las diapositivas.
me estoy saliendo de estos límites de especificación. Ojo, mírenlos acá, límites de especificación, ¿ok? Entonces me voy a devolver otra vez a la diapositiva. Entonces, estos límites son esos límites inferior y superior, que yo los llamo error máximo permisible, ellos lo llaman error máximo tolerable, porque así se llama en España, y se llaman límites legales de especificación, ¿ok? Entonces les voy a enseñar la zona azul, que la zona azul la definen ustedes. Y la zona azul se llama intervalo de aceptación, yo la llamaría intervalo de medición. ¿Ok? Intervalo de medición. Entonces la zona azul, que es el intervalo de medición, se llama zona de conformidad. Esto se llama zona de conformidad. Por lo tanto, tengo aceptación 1 para ellos, aceptación inicial, aceptación superior, quiere decir límite de detección, límite de cuantificación mínimo y límite de cuantificación máximo, que para ustedes se llama intervalo de medición. ¿Me están entendiendo? Les estoy poniendo en palabras de ustedes para que lo entiendan, ¿ok? ¿Lo están entendiendo en este momento, chicos? Ok. Eso quiere decir que si estamos dentro del intervalo de medición que es definido por el laboratorio, gracias Kellys, que es definido por el analista, con su método, con todo lo disponible en el laboratorio, con todo, tenemos un intervalo de medición y si mi resultado está aquí, yo digo que ese resultado es conforme, porque esto se llama la zona de conformidad. ¿Ok? Entonces, si está dentro de mi límite, dentro de mi intervalo de medición, se llama conforme. Pero yo calculo una incertidumbre y esa incertidumbre me da una dispersión que abarca una parte de esa conformidad y otra parte que no. Y esta es la parte que lo amplía, ¿ok? Esa es la incertidumbre. Entonces, esa incertidumbre me mide esa incertidumbre hasta el error máximo permisible inferior y el error máximo permisible superior. Porque acuérdense que tenemos dos colas, una cola, ¿cierto? Ustedes ya saben eso. Muy bien. Entonces, esta incertidumbre me amplía hasta el error máximo permisible o el intervalo de tolerancia para los españoles y los mexicanos y los norteamericanos, particularmente Estados Unidos, ¿ok? Para nosotros se llamaría límite de especificación o error máximo permisible superior. Entonces, si mi valor está aquí dentro del intervalo de medición, se llama conforme, zona de conformidad, y si cubre parte de esta incertidumbre que pasa del valor del intervalo de medición, se llama que está dentro del intervalo de especificaciones. La idea es que él no solamente sea conforme, sino que también esté dentro del límite de especificación, ¿ok? Que tenga las dos características. ¿Me han entendido hasta este momento? ¿Me han entendido? Ustedes me dirán, profe, pero entonces eso sí es meramente matemático. No, todavía no, ¿ok? Entonces, ¿me están entendiendo hasta este momento? Muy bien, entonces ya les expliqué las reglas de decisión. Se las voy a seguir explicando, no se preocupen. Entonces, quiero que dentro de la estimación de la incertidumbre, ojo, existen muchas fuentes de incertidumbre, es decir, de duda, de errores. Y se los voy a mencionar. Una definición incompleta del mensurando. Por eso empezamos definiendo cómo se define el mensurando correctamente. Valor, unidades, incertidumbre y la matriz. Siempre valor, unidades, incertidumbre. Incertidumbre contempla o contiene desviación estándar, error, coeficiente de variación, todo lo demás y la matriz. ¿Entendido? Que yo tengo una muestra no representativa del mensurando. Estoy midiendo una muestra que no tiene nada que ver con el mensurando. Pues, lógicamente, eso me da una incertidumbre grandísima. Eso no tiene nada que ver. Conocimiento inadecuado de los efectos de las condiciones ambientales. Y ahí entra todo lo que me ha dicho la compañera Manuela, ¿cierto, Manuela? Si Manuela nos ha dicho muchas veces y nos ha remarcado que si nosotros no tenemos control de las condiciones de influencia, condiciones ambientales, vamos a tener un problema. Entonces esa incertidumbre se nos va a incrementar. Profe, pero es que yo tengo muchas variables de influencia. Presión, temperatura, humedad relativa, una concentración definida. Entonces yo las puedo hacer constantes. Algunas sí, algunas no. Depende de la influencia de esas condiciones. ¿Ok? Entonces
Recuerden que yo desde metodología 1 o desde metodología 1 se les está hablando de las condiciones de influencia, ¿ok? Que yo tengo una lectura sesgada de instrumentos analógicos, quiere decir que yo como analista me acostumbre a hacer una medición que no necesariamente es la correcta, que se llama sesgada, y que no lo haga correctamente, ¿ok? Que yo no conozca la resolución del instrumento de medida. Entonces, como yo no la conozco, entonces yo simplemente, como no conozco la resolución, entonces estoy aumentando la incertidumbre. Ya se van a dar cuenta lo fuerte que es la resolución del instrumento. Y por eso era que en metrología 1 les enseñábamos cómo se calculaba esa resolución, o ese E en las balanzas, en las micropipetas, en los espectrofotómetros, se llama la mínima división de la escala de medición. Y que yo les decía, en un analógico es lo que el valor contenido entre las dos rayitas de la escala de medición. Y si es digital, es la diferencia entre los dos valores, consecutivos de la medición, de los valores. No sé si lo recuerden, pero se van a dar cuenta lo importante que es la resolución de los instrumentos de medida. Los valores inexactos de los patrones. Usted me va a decir, profe, pero es que el patrón tiene un solo valor. Ah, sí, pero si ese patrón está mal almacenado, está mal cuidado, no se tienen las condiciones de almacenamiento, pues lógicamente los valores no van a ser exactos, van a ser inexactos. Los valores inexactos de las constantes y otros parámetros que se utilizan en la cuantificación. Y ojo con lo que dice acá. Miren que yo les había dicho, y me voy a devolver un poco porque no recuerdo bien las palabras, pero dice, la evaluación de la incertidumbre no es un proceso meramente matemático, y acá se define, y lo dice Lagún, y dice así, nunca se puede sustituir la reflexión crítica, la honradez intelectual, la competencia profesional, yo iría hasta la ética profesional, que dependen del conocimiento detallado de la naturaleza del mensurando y de la medición. La calidad y utilidad de la incertidumbre asociada al resultado depende de una medición de último término del conocimiento, análisis crítico e integridad de aquellos que contribuyen a su evaluación. ¿Quiénes son los que contribuyen a evaluarla? Pues el analista. El analista debe ser crítico, debe ser honrado, debe ser ético y tener una ética profesional que le permita, una competencia profesional que le permita decir que esa incertidumbre está bien calculada. Por eso es que no es un proceso meramente matemático. Profe, pero es que yo no disponía de todo lo que necesitaba para calcularla. Hombre, pues éticamente hiciste lo posible. Eso es lo importante. ¿Sí me entienden? Yo puedo compartir un riesgo, porque lo vamos a aprender. Se llama compartir riesgos por la cuantificación y estimación de las incertidumbres, pero ese riesgo lo compartí siendo ético, siendo consciente, siendo crítico. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tienen todos los posibles efectos que hacen que la incertidumbre pueda aumentar. Vamos a hablar de esta belleza. Y esto también es de los españoles, para que ustedes sepan que aquí hay cosas que pues están en términos de tolerancia y no en términos de error máximo permisible, ¿ok? Entonces, dice, la incertidumbre es inherente a la medición. Siempre que yo mida algo, siempre va a tener incertidumbre, siempre. Entonces yo quiero que ustedes se fijen que acá tienen definida la tolerancia inferior, tolerancia superior. Y la tolerancia superior está definida como la mitad, ojo, como la mitad, o el valor de la incertidumbre, ¿cierto? El valor de la mitad de la incertidumbre. Es decir, miren que aquí ya me arreglaron la incertidumbre y me ponen la parte positiva y negativa que yo le resto, ¿ok? Recuerden que la incertidumbre siempre me da un parámetro más o menos. Y aquí en este ya me están dando la especificación que hace cuenta de la incertidumbre, ¿ok? Pero me lo están dando en el valor intermedio de esa incertidumbre. Es decir, escoger la incertidumbre y dividirla entre dos. Ustedes se van a dar cuenta que eso lo vamos a hacer mucho. Entonces aquí tenemos el intervalo de medición, pero me lo están dando como el valor medio de la incertidumbre. Entonces, vamos a hablar. Yo tengo el intervalo de medición, este que tengo acá, lo tengo hasta aquí. Es decir, ojo con lo que les estoy mostrando en esta diapositiva. El intervalo de medición en la otra yo se los ponía solamente con la mitad que le restaba o le sumaba al intervalo de medición.
Pero aquí ya les estoy mostrando el efecto de más y menos en ambos límites, tanto en el inferior como en el superior. Entonces la zona de conformidad, ojo, la zona de conformidad se disminuye, pero no porque se haya disminuido, porque mire, la zona de conformidad es desde el inferior hasta el superior, sino porque la incertidumbre empieza a ser parte de esa zona de conformidad. ¿Estamos de acuerdo? Hacer toda la verificación, Luis, muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes miren que la zona de conformidad no se disminuyó, no se redujo, porque acá dice la incertidumbre reduce la zona de conformidad, sí, pero porque esta parte de la zona de conformidad está incluida dentro de la incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo? No porque se reduzca como tal, sino porque la incluye. Esa parte de la incertidumbre que me afecta a esa zona de conformidad, que incluye esa zona de conformidad. Entonces tengo la incertidumbre, el parámetro que le sumo o le resto, que le sumo, que le resto al inferior y que le sumo a la parte superior. Y a partir de este momento empieza la zona de no conformidad, que es la que se supone que no voy a tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, ojo lo que dice acá. Vamos a mirar acá la incertidumbre. Y me dicen que la incertidumbre con un factor de cobertura de 2, ya les voy a explicar. A los que vieron metodología 1 conmigo, yo les expliqué que era un factor de cobertura. Si no lo recuerdan, no se preocupen, lo vamos a aprender. Que la incertidumbre expandida, ojo, esta incertidumbre expandida, mi resultado de la incertidumbre tiene que ser ese intervalo de medición dividido entre 10, o que debe ser un intervalo de medición dividido entre 3. Eso quiere decir que tiene que ser mayor de 3, pero menor que 10. Cuando yo digo que es menor de 3, que es mayor de 3, estoy dándole la posibilidad de que sea supremamente amplio. Pero cuando digo que es menor que 10, quiere decir que estoy disminuyendo mucho ese rango de la incertidumbre. Es decir, estoy dando un rango de incertidumbre muy pequeño. Entonces miren que aquí hay que tender a que la incertidumbre sea mayor que 3, pero menor que 10. ¿Okay? En el intervalo de medición. Ya lo vamos a aprender. Esto se llama la primera regla de decisión. ¿Ok? Y esta regla de decisión es de la medición. ¿Cómo hago yo la incertidumbre inherente a la medición? ¿Ok? Y esa regla de medición me ayuda a entender cuándo es conforme y cuándo está dentro de las especificaciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, voy a pasar la diapositiva. Y, entonces, yo quiero contarles a ustedes que de acuerdo a lo que les estaba diciendo acá y acá, quiero contarles que la incertidumbre es función de la probabilidad de que en este rango, en esta distribución, yo encuentre infinitos valores verdaderos de mi mensurando. Cuando yo les enseñé metodología 1 a mis estudiantes de metodología 1, yo les enseñé a determinar la probabilidad, la distribución de los datos para los valores, para saber si era normal, si era cuadrado, si era triangular. Y yo quiero que ustedes sepan que la incertidumbre depende mucho de la distribución de los datos, porque esa distribución de los datos me va a decir qué tipo de incertidumbre es la que yo uso, qué tipo de incertidumbre es la que yo voy a utilizar. Entonces resulta que la distribución de los datos no es nada más y nada menos que un rango, un espacio muestral, donde yo puedo encontrar infinitos valores verdaderos de ese mismo mensurando y que pueden ser correctos, pero que son infinitos y que se parecen mucho al que yo di, pero que también pueden ser correctos. Eso quiere decir que me está diciendo que mis datos se distribuyen en esta curva y que debajo de esta curva, todo lo que esté debajo de esta curva puede ser verdadero, puede ser correcto. Y a esto le voy a llamar probabilidad de que sea correcto. Y lo que esté por fuera le voy a llamar probabilidad de que sea un error. ¿Okay? Por eso la distribución de los datos me define la incertidumbre. Y me define que la incertidumbre se define en función de la probabilidad de los datos. Entonces, esa distribución, dependiendo de lo que a mí me den, que es normal, cuadrado o triangular, que yo se los enseñé a los que vieron metodología 1 conmigo, depende qué tipo de incertidumbre o componente de incertidumbre yo calcule. ¿Ok? Entonces, mire que la magnitud de cada elemento, la magnitud de X depende de cada elemento del espacio muestral, es decir, de todo lo que ocurre debajo de esta curva.
Entonces, debajo de esa curva debe ir contenido el error, la varianza, la variabilidad desde el límite 1 hasta el límite 2, factor de cobertura 1, factor de cobertura 2, factor de cobertura 3. Y todo esto va a influir en la estimación de la incertidumbre. Yo sé que ustedes dirán, uy, y este cálculo, yo me tengo que aprender todo esto. Uy, ojalá ustedes tuvieran esa fortaleza matemática para entender esto, que no es difícil. Esto no es difícil. Mire, lo único que me está diciendo es que este valor de X es un error, que es el valor experimental menos el valor de referencia con una propagación de resultados. Esto se llama una ley de la propagación. Pero ustedes lo van a aprender, no se preocupen, pero no con esta ecuación, pero sí lo van a aprender a hacer. Entonces, lo que yo quiero que ustedes sepan es que la incertidumbre es función de la probabilidad y que sabiendo hacer la distribución de los datos, yo sé qué tipo de probabilidad tiene, si tiene una distribución normal, si tiene una distribución triangular o una distribución normal, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya casi vamos a terminar esta clase, no se preocupen, ya casi. Les voy a enseñar que existen cuatro metodologías para estimar la incertidumbre. Y les voy a decir cuál vamos a aprender, cuáles no y por qué, ¿ok? Entonces les voy a decir que hay cuatro metodologías. Una se llama la bottom-up, que es de Isogun, ¿cierto? La otra se llama la metodología global, que también se le llama top-down. Esta una que es, espere que pase el motoneta. Espérenme un momentico, chicos. Ok, perfecto. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener la metodología bottom-up, que es la Isogun, y se lo voy a decir de entrada. Esta es la que ustedes van a aprender a cuantificar, a estimar conmigo. Esta, la global, la aprenden a cuantificar, pero no conmigo, pero ustedes van a tener la capacidad de hacerlo. Yo les explico por qué. Y esta se llama top-down. Existe la diferencial o transversal, y ojo, es una mezcla de las dos anteriores. Yo les voy a explicar por qué. Y existe la que nosotros los que hacemos investigación utilizamos. Y se llaman simulaciones, que la más reconocida se llama la simulación de Monte Carlo, pero es la única que yo no utilizo. Pero hay compañeros míos que lo utilizan, sí. ¿Cuál es la desventaja de las simulaciones o lo que se llaman diseño de experimentos? Es que necesita de un alto volumen de datos y que a veces nosotros en un laboratorio no tenemos. Pero que cuando estamos haciendo investigación, por eso es que mucha gente dice que la investigación es costosa, se necesitan de alto volumen de datos. Pero la investigación no es que sea costosa. La investigación lo que pasa es que se necesita de muchos datos y también depende de la habilidad de la persona de sacar muchos datos con el mismo presupuesto, o a veces sí se necesita de mucho presupuesto para obtener tantos datos. O sea, no estoy diciendo que no, que sea económica, pero estoy diciendo que cuando uno hace investigación, ay, María, estoy diciendo que cuando nosotros hacemos investigación, ese número de datos me van a evitar gastos diferentes y van a hacer que esto que yo tenga definido estadísticamente sea tan fuerte que no necesite tantos datos, pues después. Entonces me va a economizar pasos posteriores. Entonces vamos a hablar de la bottom-up. Entonces miren que en la bottom-up, que es la que ustedes van a hacer, por eso les coloqué aquí esta carita, donde quiero que ustedes abran la mente y se den cuenta que no es difícil. En la bottom-up, yo quiero que ustedes se den cuenta que ustedes van a coger desde una incertidumbre que es pequeñita, que se llama desviación estándar y error, y van a empezar a incluir una cantidad de fuentes de incertidumbre, y van a empezar a hacer que esa incertidumbre incremente, pero que incremente al nivel que me dé un nivel de confianza alto, con el que yo pueda decir que no estoy corriendo riesgos al reportar ese valor. Entonces, la incertidumbre empieza pequeñita, como se llama desviación estándar, error, ¿cierto? Y empiezo a meterle una cantidad de datos que van a hacer que ella sea más grandecita, sea un poco más grande, pero que tenga una confianza alta, que yo pueda decir, no corro riesgos, ¿ok? Que empezamos con una incertidumbre que va desde acá, que va desde el Sistema Internacional de Unidades, y la vamos a crecer para que ella sea más grande, tanto que contenga ese Sistema Internacional de Unidades y otras fuentes, ¿ok? Entonces la vamos a crecer. En cambio, la top-down está diseñada para las personas que fabrican, es decir, a las personas que hacen los kits.
a aquellas personas que me van a vender los kits. Entonces, claro, ellos van a inventarse un método, van a hacer un nuevo método y por lo tanto ellos van a determinar una incertidumbre pequeñita y van a tener que crecerla y llevarla hasta el valor grande para saber cuál valor es el que ellos me tienen que reportar a mí, de manera tal que yo al final pueda calcular la incertidumbre grande con los valores que ellos me reportan. Entonces van a empezar con una incertidumbre pequeña y la van a empezar a aumentar. Entonces miren que yo empiezo con una incertidumbre pequeñita y la crezco para dar mi valor, pero un fabricante me da una incertidumbre muy pequeña y me da una incertidumbre grande, me da una incertidumbre pequeñita que se volvió pequeñita a medida que fue disminuyendo todas las fuentes de incertidumbre que ellos no tienen o que yo le voy a incluir en esa estimación. Hasta ahí me están entendiendo cuál es la diferencia entre la bottom-up y la top-down. ¿Qué significa bottom-up? Va de abajo hacia arriba y la otra va de arriba hacia abajo. Va desde la alta jerarquía hasta el análisis y la otra va desde el análisis hacia la alta jerarquía. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que significa. ¿Entienden la diferencia entre una y la otra y ya entienden por qué ustedes van a hacer bottom-up? ¿Cuándo harían ustedes, por ejemplo, top-down? ¿Cuándo lo harían? ¿Sí lo tendrían que hacer? Sí, van a haber momentos en los que ustedes lo hagan. Hoy en día los analistas que están haciendo los procesos de SARS-CoV-2 están haciendo global, si es que lo hacen. Si es que lo hacen, ¿estamos de acuerdo? Si es que lo hacen, lo tienen que hacer con metodología global, porque son métodos que no están estandarizados, son métodos que apenas están normalizando, ¿ok? ¿Entienden la diferencia entre la bottom-up y la top-down, chicos? ¿Entienden la diferencia? Bueno, muy bien. Voy a hacer de cuenta que sí. Entonces, voy a hablarles de la diferencial y transversal. Y resulta que hay métodos que ustedes van a llevar a cabo que parte del método está normalizado y parte del método no. Eso quiere decir que van a haber partes de que ustedes van a utilizar la bottom-up y van a llegar hasta un punto donde ya la otra parte del método no está normalizado y por lo tanto tienen que hacer global. Es decir, tienen que definirla como si estuvieran implementando esa parte, estuvieran innovando esa parte del método. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. Si ustedes ven artículos de investigación, se dan cuenta que sí, sobre todo pasa en laboratorios de ensayo, en laboratorios como el mío, ¿ok? Donde no tenemos métodos para todo y nos toca coger un método y adaptarlo, ¿ok? Entonces, ay, me fui, disculpen, me volví. Tenemos la que ustedes aplican, que es salir de una incertidumbre pequeñita y llevarla hasta el sistema internacional, es decir, hacerla muy confiable, coger un método de fabricante y eliminar todas las fuentes posibles de análisis, hacerla pequeñita y que ella pueda crecer, ¿cierto? Para que ella pueda crecer y pueda ser contenida dentro de una incertidumbre analítica. Puede ser la diferencial que une estas dos, ¿cierto? La mía, la del fabricante, ¿cierto? Y puede ser la simulación de Monte Carlo, que, ojo, ¿y por qué le coloqué esta carita ruborizada? Porque para hacer la simulación de Monte Carlo, diseño de experimentos, necesito un alto volumen de datos, pero también una formación estadística muy fuerte. ¿Ok? Muy bien. Entonces eso quiere decir que me faltan una diapositiva para terminar. En esta diapositiva les muestro el proceso para estimar la incertidumbre. Entonces, de este proceso para estimar la incertidumbre, solamente quiero darles algo nuevo, y lo nuevo está en esta parte azul y esta parte de acá abajo. Y lo de aquí para arriba, todos ustedes lo conocen. Entonces yo quiero decirles a ustedes que la NTC ISO 15511 me dice que la incertidumbre calculada es una combinación de todas las incertidumbres en jerarquía de las calibraciones y la incertidumbre que depende de mí, es decir, la que yo cuantifico porque depende de mí, de yo como analista, ¿ok? Entonces, la incertidumbre calculada, la que yo estimo, en la 15511, me dicen que es todas las incertidumbres de jerarquía de calibraciones, es decir, no dependen de mí, y todas las incertidumbres de corrección, es decir, la que depende de mí, la que yo estimo, ¿ok? Entonces es una combinación entre ellas dos. Esto es algo nuevo para ustedes. Pero resulta que ustedes reciben un kit del fabricante y ese kit ustedes le miran la trazabilidad metrológica y ustedes tienen que verificar que la trazabilidad metrológica de ese kit que van a utilizar
tenga la suficiente trazabilidad metrológica, es decir, que esté referenciada a un material de orden superior, es decir, al Sistema Internacional de Unidades. Eso quiere decir que ustedes ya, teniendo este kit, ustedes ya verificaron esto. Eso ya lo manejan ustedes, ¿ok? Eso ya lo tienen sólido. Entonces, ese kit tiene calibradores, reactivos y depende del sistema de medición. Entonces, aquí están ustedes paraditos, aquí, en este cuadro rosado, ¿ok? Y lo único que ustedes tienen que saber nuevo es que la incertidumbre combina todas las incertidumbres que están aquí, que me trae todo este proceso, y la incertidumbre suya, que es la que va a meter acá. Muy bien. Entonces, tenemos los calibradores, los reactivos y el sistema de medición. Y yo aquí me paro en el laboratorio clínico. ¿Esto es exclusivo para el laboratorio clínico? No, me paré en el laboratorio clínico porque es para ustedes, pero no es exclusivo para el laboratorio clínico. Entonces me voy a ir con el control interno, por esta flechita, y dice, el calibrador de usuario final, incertidumbre de valor asignado. ¿Lo debo tener? Claro. Usted debe tener una incertidumbre que le da ese calibrador, por ejemplo, el calibrador interno que utiliza todos los días. ¿Debe tener una incertidumbre? Sí. Entonces ya lo tenemos. Ok, muy bien. Me voy por el otro lado. El procedimiento de medición, es decir, el dispositivo in vitro que me vendió el fabricante, yo determino mensurando. Esto depende de mí. Esto es mío. Esto solamente depende de mi competencia profesional. Entonces, yo logré determinar un sesgo y miro que ese sesgo esté dentro de las especificaciones. Si no, entonces tengo que ir y verificar todo lo que ustedes me han dicho. Definir, implementar correcciones, revisar, calibrar, verificar, corregir. ¿Ok? Si este sesgo está dentro de la especificación, entonces calculo la incertidumbre de la medición. Esa incertidumbre de la medición tiene un modelo de medición. Cuando calculo esa incertidumbre de la medición, hago la incertidumbre combinada, que es combinar las incertidumbres de la jerarquía de calibraciones más la incertidumbre que es mía, la de medición, y se llama incertidumbre combinada. Y con estas dos incertidumbres, tanto la de medición como la combinada, calculo la expandida. Y esta es la que yo reporto. Entonces mi resultado final va a ser el valor más o menos la incertidumbre expandida con un 95% de confianza. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Este es el proceso y esto es lo que ustedes van a aprender a hacer conmigo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No me vayan a decir, profe, pero ¿cómo lo hago? No, lo vamos a aprender a hacer con paciencia, pero lo vamos a aprender a hacer. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? No, bueno, entonces, para terminar, que esto sí termina, entonces, les voy a mostrar la única que yo no les voy a enseñar a hacer, y es estimar la incertidumbre por medio de métodos estadísticos, y yo lo llamo diseños de experimentos. La metodología Monte Carlo es una de las más usadas en la literatura, pero hay otras, sí. Yo utilizo análisis de varianza, yo utilizo LSD, yo utilizo, ¿cuál es la otra que yo utilizo? El ANOVA, yo utilizo una cantidad de diseños de experimentos, pero para poder hacer esos análisis de experimentos son métodos estadísticos que utilizan diferentes métodos, análisis de mínimos cuadrados, varianza, entre otras. Eso es lo que llama ANOVA, análisis de varianza. Entonces, ¿qué son estos métodos estadísticos? Son modelos de calibración basados en métodos de mínimos cuadrados procedentes de variaciones aleatorias a corto y largo plazo. Son estadísticas de los resultados en comparación de patrones materializados a un valor desconocido, como bloques, masas, patrón. Son estimaciones por medio de diseño de experimentos consistentes en secuencias de medición del mesurando para un cierto número de valores diferentes de magnitud de la que esta depende. ¿Qué desventaja tiene? Que necesito muchos datos, pero de mi capacidad también puedo decir que puedo no tener tantos datos, no hacer tanto gasto y poder hacer un diseño de experimentos. Se utilizan software como estadística, como R, que es gratuito, como StatGraphics, como Origin, como DesignSphere, como LabVIEW, como Excel también es fuerte estadísticamente, y también como MATLAB, ¿cierto? Que los más conocidos son estadística, DesignSphere y StatGraphics. Sí, R también es muy conocido hoy en día, ¿ok? ¿Cuál es la desventaja? Una fortaleza estadística grande y un desarrollo matemático de muchos datos. Esa es la única desventaja. Hasta aquí vamos a ver esta clase y en la siguiente clase vamos a comenzar con esto que se llama la metodología GUNO, es decir, bottom-up. Entonces yo quiero que ustedes me digan si hasta aquí hay dudas. Aquí vamos a terminar, en la próxima clase empezamos aquí. Es decir,
a hacer la estimación como tal. Si ustedes me van a hacer dudas del taller, no se las voy a responder hasta que no veamos toda la estimación. ¿Por qué? Porque van a haber cosas que ustedes no van a entender todavía. ¿Ok? Entonces, quiero que si hasta aquí les ha quedado claro. Usted dirá, profe, pero qué cantidad de cosas que me ha enseñado antes de eso. Pero es que yo necesito que usted sepa todo lo que necesita antes de ir a estimar la incertidumbre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con bottom-up. Que cuando ustedes quieran, lo hacen al contrario y se llama top-down. Y que si tienen que mezclarlo, se llaman transversal o diferencial. Y que si ustedes aprenden a hacer diseño de experimentos, que ojalá lo aprendan, chicos, ojalá lo aprendan, así debe ser, se llama métodos estadísticos para definir para estimar la incertidumbre. Entonces, dudas, chicos, dudas. Y en la próxima clase empezamos acá. ¿Ok? Dudas. Si no hay dudas, entonces voy a dejar de compartir, ¿cierto? Vamos a parar la grabación, ¿cierto? Esta grabación